Buenas tardes. En realidad es para los tres la pregunta. Me sorprendió, sobre todo los datos que presentó Cristina, en cuanto a la capacidad de secuestrar carbono que tienen nuestros sistemas pastoriles. La pregunta es, y un poco con lo que hablaba Gervasio, ¿qué pasa? ¿Eso no se nos puede transformar en un problema a nivel de suelo, ese exceso? ¿En qué termina esas toneladas de carbono que tú hablas, relacionado a lo que tú hablabas en cuanto a la relación carbono-nitrógeno, en cuanto a la dinámica en el suelo? A ver, yo creo que, si entendí bien lo que presentó Cristina, lo que presentó Cristina son los stocks guardados, no la tasa de cambio. Entonces, en realidad la cuestión acá es la tasa de cambio, ¿no? Cuando pastoreamos cómo cambia el carbono, eso es complejo. Y lo que Cristina mostró es el carbono total que había ahí. Eso es porque los suelos tienen naturalmente 100, 200 toneladas de carbono, ella lo mostró en toneladas equivalentes, pero en toneladas de carbono son 100, 200, que en realidad es un montón de energía guardada ahí abajo, ¿no? Si uno piensa que el campo natural produce 10 toneladas de carbono con suerte por año, tiene 10 años guardado abajo. Cuanto más carbono guardás abajo, en realidad vos tenés más materia orgánica, no es un problema. Lo que me parece que presentó Cristina es el stock. Lo que pasa es que el cambio debe ser muy chiquito, no creo que estén cambiando mucho. Claro. Yo tenía la misma pregunta. Si los datos de Cristina o los datos que ustedes conocen de Brasil ven cambios en los stocks de carbono asociados a manejo o asociados a... Hay los datos de Nativão de URGS. Hay una tesis, yo la tengo. Y bueno, que yo presenté no son el secuestro. Yo hablé que era el acúmulo, el stock. Porque para hacer el secuestro, eso que Gervasio habló, tiene que hacer de cuánto está cambiando este stock. Lo que pasa es que en este experimento nosotros medimos solamente al final, no tenemos medida del inicio. Y como todos los tratamientos son, digamos, buenos, buen manejo, no va a haber cambio, prácticamente nada de cambio. O que se tiene cambio sí es de aquella área que yo mostré que hay el sobrepastoreo. Esta sí se cambia mucho y se puede hacer o que tiene el cálculo para hacer el secuestro, lo que tienen en el sobrepastoreo se disminuye el sobrepastoreo do que se tiene de carbono en buen manejo. Y esta tesis sí yo tengo, si tiene interés. Mucho interés. Sí, sobre todo el de sobrepastoreo, que es una pregunta que, al menos en Uruguay, está un poco abierta. En el mundo. Pero ahí está, empezamos con más preguntas. Allá hay una al fondo y después está Oscar. Primero me pidieron que avisara que la cena es en la rural, que es por ruta 5, kilómetro 396, a 10 kilómetros de acá, yendo hacia Brasil, a mano derecha, haciéndose al norte. ¿Ah? Y además la gente que se anota se puede anotar por si precisa transporte. Seguimos con la pregunta acá. Hola, bueno, Diego Llorelo de Iña Tacuarembó del programa de Pasturas. Un comentario y dos preguntas tenía. El comentario es, bueno, suscribo lo que decía Gervasio de la necesidad de conocer el cómo y el porqué de las cosas y no solamente el qué. La pregunta para Gervasio era, de lo que tú mostraste y sobre todo de las exclusiones, salía disparado el tema de Glencoe, particularmente basalto. Quería saber si tú tienes alguna hipótesis de por qué se da esa mayor acumulación, si es porque pierde menos, si es porque carga más, porque particularmente es un sistema con un contenido de carbono más elevado que el resto, y si es la interacción con los otros componentes de la textura, si es arcilla, el tipo de arcilla, la cantidad de arcilla, o qué es. Y ¿puedo para Fernando? No podés, pero... Ok, bueno, le voy a hacer igual. No, para Marcelo. Marcelo, tú presentaste
esa descomposición de las cosas hasta llegar a una altura. Esa altura que explicó más consumo y por tanto más performance individual. Esa estructura que tú hablabas, ¿era concretamente la profundidad del horizonte de hojas o encontraron algunas cosas más? Gracias. Bueno, sí, yo creo que en Glencoe, en suelos profundos de basalto, cuando pastoreamos, parecería ser, es un dato, ¿no? Pero digamos, en conjunto con los otros datos de suelos profundos, parecería ser que perdemos carbono en suelos profundos cuando pastoreamos, o que ganamos en la clausura, que venía a ser en este caso lo que medimos, y parecería ser que lo que es más importante es la vía del nitrógeno. Estamos perdiendo nitrógeno. Entonces, al perder nitrógeno cuando pastoreamos, arrastramos el carbono para abajo y perdemos materia orgánica. O sea que el gran jugador ahí parecería ser el nitrógeno en los suelos profundos. Los suelos superficiales, tanto cristalino como basalto, parece ser que el que gana son las raíces. Entonces, en esos suelos, como vos cuando pastoreás aumentás al doble la cantidad de raíces, por lo menos eso es lo que medimos en varios sitios, el pastoreo aumenta al doble la cantidad de raíces, tenés más entradas de carbono y termina ganando la vía de la productividad. Como en esos suelos, al ser superficiales, el ciclo del nitrógeno ya está muy abierto, porque pierden nitrógeno por abajo como locos, entonces el nivel de estabilización que tienen no los limita tanto el nitrógeno, y al ponerle el doble de raíces con pastoreo, aumentás la materia orgánica. Por lo menos esas son las hipótesis que pensamos nosotros y que las sustentamos un poco en las medidas de los flujos, que yo no hablé por tiempo, pero con isótopos de carbono y nitrógeno podemos medir no solo los stocks, sino los flujos, o sea, si está ganando o perdiendo, y eso lo hicimos también en los mejoramientos. Entonces, además de los cambios en la caja que vemos, podemos tratar de entender el mecanismo, es que si entró más o salió más, o entró menos, salió menos. Eso lo miramos con isótopos de carbono y nitrógeno y parecerían estar sustentando estas dos hipótesis que yo te digo. Que están ocurriendo las dos, o las tres todo el tiempo. El tema es quién gana y por eso los resultados están distintos. Diego, a ver si puedo contestar lo que quieres, si no no tengo todos los datos del ensayo que como hizo Olivier. Creo que Julio estuvo involucrado en este ensayo, un otro compañero puede dar más detalles si quieren. Ellos analizaron básicamente todo lo que el animal consume. Podemos hablar con él después. En términos de altura, sí, no solamente la cantidad de hoja que te influencia, porque si pensás en una mata, tiene bastante hoja, pero la densidad de hoja y principalmente la cantidad de hojas verdes, una cosa que te va a influenciar mucho, tanto el consumo como la performance. Si tomamos por cuenta un tapiz bajo de Pablonotatum, que tienen los estolones bien bajos, los rizomas bien superficiales ahí, y echa bastante hoja. Cuanto más cantidad de hoja, hasta 9-10 centímetros, antes que se ponga de esparzo, va a incrementar esta capacidad de consumo del animal. Después, si podemos hablar un poquito más con Julio y te contesto, a ver, con detalle todos los componentes que el animal selecciona. Hola, Óscar Blumeto de INEA. Primero voy a hacer una reflexión sobre la cual también pueden decir si están de acuerdo o no, pero eso fundamenta el pedido de reflexión que voy a hacer al final. Y conectando los tres temas, y conectando otros que surgen de otros servicios ecosistémicos que tiene el campo natural y que no se habló todavía de ellos, parece clarísimo que el ir hacia un uso menos eficiente del forraje producido es una cuestión positiva. Se habla mucho de la eficiencia de uso del campo natural, pero sin embargo, tanto por la selectividad, como por la biomasa total, como por un montón de otras razones, parecería ser que lo que tenemos que hacer es capturar recursos, luz, agua y nutrientes, producir mucho más biomasa y de esa biomasa quizás utilizar menos para que los animales sean más eficientes y se va a reducir la intensidad de emisiones, se va a aumentar la cantidad de carbono en el sistema. Entonces, si esa reflexión podría llegar a ser lógica, por lo menos para mí lo es y cada vez más, ¿cómo hacemos para cambiar los
paradigmas mentales o los esquemas mentales donde para muchos productores y algunos colegas pasar de 10% de matas da un ataque de caspa. Entran a ponerse nerviosos porque algo está mal. Y la otra, nos preocupa mucho más el pasto que se deja de comer que el que se comió. Y eso está limitando el desarrollo productivo y todos los demás procesos que estuvimos mirando ahora. ¿Cómo rompemos ese esquema? Es una cuestión muy interesante. La verdad es que nuestro grupo de investigación trabaja muy fuerte en pasturas sembradas, en rairas, en avena, en Tiston y otras que tenemos datos, que justamente sacamos la idea de la eficiencia del uso del pasto, de que tenemos que cosechar el máximo, y pasamos a la idea de eficiencia de consumo del animal, donde favorecemos lo que el animal puede comer. Y el más interesante es que cuando favorecemos el animal, una estructura de pasto que permita al animal cosechar solamente el mejor, 40%, más o menos 40% de la altura inicial del pasto, en un sistema rotacionado, que es lo que logramos encontrar ahí. Cuando tenemos un sistema así, el residuo, un montón de residuos, sí, un montón, pero te produce mucho más pasto, por fin, porque tiene lo que hablamos hoy de mañana, la cantidad de hojas residual. Hace la fotosíntesis, produce más pasto verde, el animal consume más pasto verde consumido, no pasto seco, más pasto verde consumido, más producción. Entonces, este es un cambio, y justo un cambio de mentalidad. El productor muchas veces tiene, nosotros tenemos campo ahí en Basalto, también en Santa Ana, y si mirás, entrar en la estancia, pero ¿qué? ¿No tenés animales para poner? ¿Qué desperdicio? Porque tenemos pastura así. Bueno, yo trabajo con vaca de leche. Si no tengo leche. El ganado de corte muchas veces le dejamos sufrir un poco porque tolera, no que tolere, pero nos muestra pronto esta diferencia. Pero sí, es un cambio importante de mentalidad. Tengo que pensar en el animal. Y vuelve todo oferta de pasto, ajuste de carga. Y lo que sacamos de toda la charla, hoy y ayer, oferta de pasto. Copiando Nabinger, como diría Nabinger, tenemos que contratar psicólogos y psiquiatras. No, en verdad me parece que nosotros como técnicos, el productor no nos acredita, no nos cree. Así me parece que tenemos que conquistar algunos productores para que los otros miren lo que están haciendo, lo que están produciendo, para que lo hagan lo mismo. Mostrar que se puede producir, sí, y que se produce mucho mejor con mucho pasto. Me parece muy buena tu observación, Oscar. Me parece que los servicios ecosistémicos estuvieron un poco ausentes en las cosas. Yo creo, en mi caso, por razón de tiempo. Lo que tenemos que pensar es que hoy se vende la carne, los productores venden kilos de carne, y es un servicio de provisión. Pero hay muchos otros servicios, desde los pajaritos o las aves, hasta la materia orgánica del suelo, hasta el ciclo del agua, hasta la biodiversidad, hasta un montón. Y todos esos servicios en general, también quieren comer, también quieren energía del sistema. Entonces está bueno, digo, si uno se pone el flujo de energía en la cabeza, le mandamos mucha energía a carne, cosechamos carne, el resto de la energía que queda ahí no es perdida, porque estamos en un sistema en que esa energía va a otro lado y le da de comer a los lombrices, que le dan de comer al suelo, que le dan de comer a los pájaros, que le dan de comer al puma, si queremos. Entonces, esa energía que no va a la vaca hace otras cosas y provee otros servicios ecosistémicos que hoy nadie los paga, pero que nos exigen de algunas otras maneras, o no produce gases de efecto invernadero y nos van a pedir que no hagamos eso. Entonces, me parece que está bueno eso, tenemos que optimizar. Hasta ahora me parece que siempre pensamos en kilos de carne y tendríamos que pensar en kilos de servicios ecosistémicos, que provee ese sistema. Claro, bueno, y alguien tendría que pagar o la conciencia tendría que pagarnos y que nos quedamos tranquilos de que va a seguir estando el campo natural por más tiempo. Hay que ver si es todo plata, digamos, pero es una buena discusión también. Pero me parece que está bueno, la energía que dejamos de cosechar no la perdemos, hace cosas. Y si nos vamos al extremo,
el tipo que cosecha soja quiere cosechar cada vez más soja y le está dejando menos al suelo y sabemos que lo deteriora. El tipo que cosecha carne y quiere cosechar cada vez más carne, le va a pasar lo mismo. La biogeoquímica que está atrás es la misma. Entonces, no quiero decir que no tenemos que cosechar cada vez más carne, pero tenemos que llegar a un óptimo, y parece que ese óptimo no es pasándonos de rosca, digamos, en el pastoreo, sino que hay un lugar en donde parece que le va mejor al animal y probablemente el resto de la energía que sobra le va mejor al resto de los servicios ecosistémicos. Obviamente, si agrandamos el caudal de energía que entra, agrandamos el área de fotosíntesis, probablemente tengamos más torta para repartir entre la vaca y entre el resto. Entonces, eso es algo que es lo que tenemos siempre en la cabeza, tenemos que tener más torta para repartir. Y entonces podemos sacar más carne, pero lo que queda no es perdido. Lo que queda va al suelo, forma materia orgánica, que además a la larga termina impactando en los propios kilos de carne que sacamos. Todos los otros servicios afectan esos kilos de carne. Me gustaría hablar, hacer preguntas puntuales. Primero a Marcelo, con la relación de la metodología que el grupo utiliza para medir la frecuencia de matas. Si es una frecuencia en relación a contagem hecha en el campo, si es una frecuencia en relación a la cobertura del suelo o si es una frecuencia con relación a la abundancia de biomasa, porque esas son cosas diferentes. Para Gervásio, gostaria de perguntar que rol le pode haver en esses cambios en ese ecosistema del papel de las bacterias diazotróficas para el ciclo de nitrógeno y de los fungos micorrízicos para o ciclo de fósforo, que, como te mostraste, pode estar associado a nitrógeno e também a carbono no solo. Sobre la frecuencia de matas, en general, en nuestro ensayo se hace una frecuencia por contagio de puntos y no por masa. Si pensamos en la masa, probablemente sería un número hasta mayor que de masa de forraje que viene de las matas. Bueno, con respecto a las bacterias o cualquier fijador de nitrógeno, son claves porque agregan nitrógeno nuevo al sistema. Si uno hace un balance de masas, estamos extrayendo nitrógeno en la carne, que es relativamente poco, pero extraemos, pero además estamos perdiendo mucho porque abrimos el ciclo y lo hacemos ir rápido y eso tira nitrógeno para todos lados, para abajo, para arriba. Entonces, cualquier jugador nuevo de nitrógeno, información nueva que le pongamos al sistema, que haga entrar nitrógeno del aire, que es donde está mucho, y volverlo reactivo, es beneficioso, entre comillas, para el sistema, porque tenemos más nitrógeno, vamos a poder captar más energía probablemente. Pero bueno, todos ustedes saben que el ciclo del nitrógeno en el planeta está recargado. Hoy en día fluye por los ecosistemas de la biosfera el doble de nitrógeno, el doble de lo que fluía antes de que se inventara Haber-Bosch y antes que empezara la Revolución Verde. Eso está buenísimo porque le dio de comer a un montón de gente, pero es una macana porque contaminó todos los océanos del mundo, y todos los ríos del mundo, y los arroyos y las lagunas. Entonces, darle rosca al nitrógeno es una cosa que necesariamente hacemos porque es el que nos da para producir más. Pero que entre más nitrógeno en el sistema, necesariamente en algún momento va a terminar saliendo más nitrógeno del sistema, y ese nitrógeno termina en los océanos del mundo produciendo eutrofización. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Mi sensación es que lo que tenemos que hacer es cerrar el ciclo del nitrógeno. No tanto darle rosca a nuevas entradas, que capaz que tenemos que hacerlo, porque es la única forma, sobre todo en sistemas que tienen 300 años de pastoreo y perdieron un montón de nitrógeno, y por eso Fernando nos dice todo el tiempo que responden a nitrógeno. Y sí, les pones nitrógeno y responde todo acá. Probablemente porque perdió durante 300 años nitrógeno. Ahora, si metemos mucho nitrógeno, ambientalmente también es un problema. Lo que tendríamos que hacer es tratar de cerrar el ciclo del nitrógeno, que lo abrimos al poner información nueva, que son las vacas. Para cerrar el ciclo del nitrógeno, lo que tenemos que hacer es evitar lo que llamamos las asincronías. Tiene que estar sincronizado la demanda con la oferta de nitrógeno.
O sea, las bacterias tienen que estar produciendo materia orgánica, descomponiendo nitrógeno, y le plantas para tomarla. Cuando esa sincronía se pierde, queda nitrógeno boyando y se va, y se pierde por alguna razón. Entonces, una de las cosas que hacemos con la vaca, con los cultivos, con todas las modificaciones que hacemos, es abrir el ciclo del nitrógeno porque provocamos desincronías, porque no entendemos la dinámica del nitrógeno, del fósforo y de toda la tabla periódica. En la medida que entendamos eso, mi apuesta más segura sería ir a cerrar los ciclos que a recargar más nitrógeno, que es lo que hemos hecho con la Revolución Verde históricamente, ponerle más en vez de cerrar los ciclos. Entonces, eso por un lado. Los hongos tienen un rol clave en eso, porque son, primero, descomponer claves, heterótrofos clave, y además porque cierran mucho al aumentar la superficie de exploración radicular y evitar las pérdidas. Entonces, sí, las micorrizas, los hongos y toda la cosa que pasa en el suelo, que la hemos estudiado muy poco, en general y muy poco en el campo natural. Hay en teoría ecológica, la simbiosis o todos los organismos que ayudan a cerrar, cuanto más complejo sea el sistema, se cierran los ciclos de nutrientes, eso deberíamos favorecerlo. Obviamente, ¿qué pasa? Y el sistema es más complejo, y sí. Y el sistema es más complejo y al productor no le gusta porque quiere algo más simple. Y bueno, y ahí está el tire y afloje que tenemos todo el tiempo. Queremos sistemas más simples para manejarlos mejor, pero los sistemas más simples, por teoría ecológica, son más abiertos. No hay forma, o digamos, si ustedes inventan un sistema simple que tenga los ciclos de nutrientes cerrados, avísennos, porque la verdad que nadie ha podido hacer eso y toda la teoría va en contra de eso. Entonces, siempre que simplificamos un sistema, perdemos en materia. Eso está. Y siempre que simplificamos un sistema, perdemos biodiversidad, perdemos información y el sistema se vuelve más inestable. Eso está en los fundamentos de la teoría de los sistemas. No hay forma de que ustedes cambien eso. Ojalá pudiéramos hacer un sistema simple que sea estable y cerrado, pero hasta ahora nadie lo ha hecho del todo bien. Entonces, si vamos a eso, tenemos que ir a sistemas complejos. Si vamos a sistemas complejos, y tenemos que usar mucho más la cabeza y rompernos la cabeza y tener herramientas informáticas, todo, para ayudarnos a procesar todo ese volumen de información que es un lío. Pero me parece que el camino de la simplificación ya lo hicimos, ya fue la Revolución Verde y provocó todos los problemas que sabemos. Entonces, creo que es hora de decir, bueno, no, tenemos que enfocar el barco hacia la complejidad y bueno, es un problema, pero tendríamos que afrontarlo. Eu gostaria de cumprimentar o grupo pelo que foi apresentado e colocar uma posição para o grupo Campos, o grupo do Cone Sul, o grupo técnico Cone Sul, e eu acho que está muito maduro o assunto para concretizar um trabalho conjunto e ser levado a congressos internacionais aonde eles estiverem ocorrendo, com esses dados que foram apresentados hoje e os que estão surgindo dentro dessa área de pesquisa no Uruguai, na Argentina, no Rio Grande do Sul. E isso aí é importante demais para essas críticas que estão ocorrendo, rebater essas críticas, mostrar o nível de conhecimento que tem aqui dentro do grupo e que esse aí merece, eu acho que hoje, o respeito internacional também. E se não nos respeita, porque nós não vamos lá dar nossa presença e nossa mensagem. Eu acho que isso aí está em aberto e é uma grande oportunidade para um trabalho conjunto, dois, cada grupo levar o seu trabalho em particular. Digo isso porque eu tive esse trabalho da pastagem nativa recusado na Austrália, porque a eles não interessavam as pastagens da América do Sul. Hoje nós temos dados aqui em cima daquele substrato daquela época e enriquecido e muito, porque vem numa continuidade de trabalho num país, no outro e no outro. E isso aí merece o reconhecimento lá de fora e angariar respeito lá com esses trabalhos potentes, como dizia o nosso amigo Carlos Mas, produtor de pastagens potentes para produzir novilhos competitivos, e aqui existem dados potentes para um ambiente de sustentação. Muito obrigado, professor, eu agradeço. E realmente, esse é um cumprimento muito especial para mim. E eu queria dizer também que a gente não teve oportunidade de mostrar aqui, mas dentro desse trabalho,
nós temos também uma parte que foi parte de um projeto europeu do FP7, o Animal Change, que foi a avaliação de espécies, de muitas, não digo de todas, mas de muitas espécies nativas, o potencial metanogênico de cada uma delas. Então, com isso, e com todos os dados que nós temos de seletividade, eu acredito que a gente pode montar um modelo muito bom. E muito daquele que eu não cheguei a comentar, da baixa emissão, em termos de quilo por ano, do melhorado, se deve às leguminosas nativas. Porque nessas áreas, quando a gente entra com fosfato, ali no CPP-Sul, que o senhor conhece bem, essas áreas começaram a produzir quantias de adésmia e toneladas de trifólio polimorfo. Afora o pega-pega. O pega-pega, para o senhor ter uma ideia das espécies que nós estudamos, o potencial de emissão de metano, foi o mais baixo de todos. É uma espécie muito interessante e eu acredito que grande parte dos resultados de baixa emissão de metano desses tratamentos se deve ao pega-pega, a adésmia e ao trifólio polimorfo. Professor, vindo dos senhores comentários, o senhor que começou o nosso experimento do nativão lá, e não só o experimento do nativão em si, mas tudo que ele influenciou, todos os experimentos paralelos e todas as outras mentes que andam junto nisso daí. É um grande elogio, uma grande honra para nós podermos estar tocando esse experimento hoje em dia. E é impressionante a quantidade de informação que foi gerada lá. Mas é impressionante também o pouco alcance que essa informação teve. E nós chegamos no momento ímpar agora, que nós temos nas nossas mãos muita informação e pessoas brilhantes trabalhando no nosso grupo, que a partir de agora é o momento de sentar e analisar essas informações todas que nós temos e tocar para frente, mostrar para o mundo todo esses 30 anos de pesquisa que nós temos aí empilhados. Isso é muito conhecimento, é muita coisa que nós geramos ali. Falta parar, analisar, concatenar as ideias e tocar para frente. Acho que vai sair um bom resultado desse evento aí. Até aproveito para fazer mais uma propaganda do nosso evento de novembro, que vai ser o dia de campo com a produção do boletim do Nativão. Não só é importante esse aspecto aí, como também o grupo levar lá fora a imagem do uso dessas tecnologias que estão sendo usadas e que, de fato, estão gerando valores que não se conhecia, que o mundo lá fora não conhece, né? E esse panorama todo, que será descortinado aí na área técnica internacional, e o fortalecimento interno aqui do grupo, isso aí não tem dimensionamento hoje. O senhor tem toda a razão, e durante a minha apresentação foi o que eu falei, que eu acredito que essa seja uma área em que nós, dos técnicos dos 3 países, podemos avançar e trabalhar em conjunto e ter resultados realmente consistentes para apresentar para o mundo. Tanto em termos de tudo que nós 3 falamos aqui. Eu acredito que seja onde a gente pode colaborar muito e intercambiar nossas informações e gerar dados conjuntos também, que são bastante importantes. Neylor, Embrapa Pecuária Sul. Queria parabenizar a apresentação dos colegas e começar com uma pergunta para a Cristina, que pode ser para os outros também. Olhando o panorama geral, né, não precisamos nem pegar a parte norte do Brasil, mas se a gente pegar o bioma Pampa, né, a área do campus, hoje, você me diria que os dados que a FAO apresentaram estão certos? Pelas práticas de manejo que a gente vê hoje? Então, eu tive recentemente, vim de Colônia até Taquarimbó, pelo interior, passando por Trindade, Mercedes. E justamente isso salta aos olhos, né? Nós estamos a pelo menos
pelo menos que eu conheço, do tempo que eu estou junto com o professor Marasquim, que, perdoa a expressão, está careca de tanto falar da questão da oferta de forragem, né? O professor Nabinger também, mas com um pouco mais de cabelo, né? Uma oferta maior, digamos assim. Mas, brincadeiras à parte, eu acho assim, faz tempo que a gente tem dados consistentes, né? As exigências e o refinamento técnico, eles vêm aumentando com o tempo. Mas me parece, também você falou em psicólogos, né? Eu queria fazer uma reflexão aqui, não sou psicólogo, mas a gente pode imaginar que esses sistemas que vêm sendo herdados de manejo de campo na nossa área, eles remetem a uma época onde o emalechamento, a vinda de uma vegetação mais grossa, impunha restrições severas para o sistema de produção animal. Bem, diante disso, e diante os fatos, né, apesar de tantos anos, tanto conhecimento, Uruguai, Argentina e Brasil, a gente ainda vê as pastagens sendo degradadas e ainda tem que dizer sim, a FAO está certa. Nós estamos manejando mal, estamos emitindo carbono. Nós poderíamos ter um cenário diferente. Bem, eu acho que se coloca, nesse momento, uma realidade nova, que é os governos assumindo compromissos frente à comunidade internacional para a redução de emissão de carbono, né? Diante disso, acho assim, válida a proposição do professor Marasquim, né, do conhecimento para a academia, mas, para além da academia, com esses conhecimentos, a gente deveria fortemente, como grupo, né, intervir com ações governamentais para fazer acontecer isso que a gente já sabe que acontece, né? Ou que vocês estão mostrando aí com tanta propriedade, né? Vamos mudar esse cenário, porque daqui a pouco isso só tem concorrido para a substituição das áreas pastoris por outras culturas, né? Então, diante de tanto apelo que a gente vem sofrendo e nos pega de calças curtas, né, eu acho que temos que propor uma monção, documentos aí voltados para o governo, para realmente mudar esse panorama via fomento, via intervenção, como um agente de coalizão regional, né? Fica aqui a minha sugestão. Só um comentário. Eu falei, quando eu apresentei ali, eu mostrei que o 4% como sendo uma área de sobrepastejo, uma área degradada e emissora. Essa área, sim, produz o que a FAO, o IPCC estima para o Rio Grande do Sul, para o Brasil. Mas, em termos de gases de efeito estufa, não sei se o Gervásio concorda comigo, o principal problema não é do Brasil, não é do Uruguai, não é do Rio Grande do Sul, é do mundo. É o sobrepastejo. É o sobrepastejo e todos os artigos, todos os materiais técnicos que você for ler, não só científicos como técnicos, indicam isso. A melhor maneira de mitigar é manejo. É diminuir o sobrepastejo. E eu acho que a tua pergunta vem muito ao encontro do que o Oscar falou. O que nós temos que trabalhar não é em mais nível de academia. Cada vez nós estamos respondendo mais e tendo resultados mais espetaculares, mas eles não estão saindo da academia. Nós temos que levar isso para o campo e mostrar para os nossos produtores o quanto é importante eles produzirem com um ajuste de carga adequado, seja em campo nativo, seja em pastagem cultivada. Isso é importante. Vai ter maior retorno financeiro, que é o que realmente importa para ele, e eu não acredito em um produtor produzindo porque vai ser bom para a natureza, porque vai ser bom para o país. Os nossos governos têm, e como disse o Gervásio, isso é uma outra conversa aí bem longa, achar meios de beneficiar esses produtores.
seja por pagamento de crédito de carbono, seja por incentivo fiscal, seja por financiamentos com juro reduzido, enfim, são N maneiras que o governo tem. Isso tem que ser política pública, sim. No Brasil, no Uruguai, na Argentina, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na África do Sul, em todo o mundo, gente. Muy bien, muchas gracias a todos. Tenemos que ir cerrando, así nos queda tiempo para ir a ver los pósters, que es una parte importante del Grupo Campos. ¿Hay alguna pregunta más concreta? Fernando, si me permite hacer un comentario a la pregunta de Neylor. O el comentario de Leino. Y ahí, esto no es un comentario para que nos pongamos a pensar. Y no... A esta hora. ¿No? Esta hora. Bueno, creo que si cada uno vuelve a su casa mañana o sábado con algo para pensar, y no solo de oferta de pasto, que hablamos tanto de oferta de pasto, pero una cosa un poco más filosófica. Si hace tanto tiempo que hablamos las mismas cosas, cualquier charla que vamos, y hablo acá porque estamos la mayoría técnicos, pero hace 30, 50 años que estamos hablando de las mismas cosas. ¿Es culpa del productor que no está adoptando o culpa de nuestra que no sabemos llegar al productor? Y hablo eso también porque soy productor. Y muchas veces tengo mucho problema de convencer a mi padre a hacer un cambio de una técnica y le probo científicamente, por los procesos biológicos, fisiológicos, lo que quiera, que A es mejor que B y no hace A, hace B. Porque muchas veces en la academia, y por la academia está disociada la extensión, no comprendemos bien la situación del productor. Eso es importante. Como hablo Cristina ahora, es saber cómo llevar estos ensayos que tenemos al nivel predial, como dijo Gervasio, y comprender la realidad productiva. No salir de en inglés, perdónenme, no sé cómo traducir, pero existe un top-down approach, un abordaje de abajo arriba, donde la investigación o la academia impone reglas de manejo al productor y no crea con el productor reglas de manejo en un plan nivelado, en una interfase que se cambia informaciones, academia-productor con extensión en el medio. Una cosa para pensar, ¿cómo en los próximos 40 años, cómo acá y decir que todo lo que estamos hablando ahora estamos viendo en el campo? Mejores prácticas de manejo, mayor secuestro, retención de carbono en el suelo, mejor diversidad botánica, mejor ambiente para la fauna. Buen punto. Si no tenemos más preguntas, yo les agradezco a los tres, fue una discusión muy linda y vamos a ver los pósters, que es una parte importante también.